Bien. Hechos 9, versículo 31 al 43. Dice así la palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Muy bien, hasta aquí la lectura. Tenemos una oración y entramos en el tema. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, porque tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres perfectos, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que, como hemos escuchado en esta mañana, seamos prontos para preservar la sana doctrina, guardarla y vivirla. Y te damos gracias, Señor, por esa guía, esa lámpara que tú has puesto en nuestro camino, en este mundo, que nos dirige cómo conducir nuestros pies. Pedimos tu bendición, Señor, y que tu Espíritu pueda obrar en medio nuestro en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que estuvimos meditando en el libro de los Hechos, acabamos con este primer versículo que hemos leído en esta mañana, cuando dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Era un tiempo que nos muestra un tiempo de paz para las iglesias. Por el momento habían cesado las persecuciones. ¿Recordáis? Saulo de Tarso se levantaba y perseguía a los cristianos en Jerusalén, y muchos fueron esparcidos por muchos lugares, y allí donde iban llevando el mensaje, el glorioso mensaje del Evangelio. Y fue la forma en que Dios usó para que realmente se expandiese ese mensaje del Evangelio. Pero en este tiempo nos dice que las iglesias tenían paz. Es bueno saber vivir en tiempos de paz, y también es bueno saber vivir en tiempos de tribulación. Y en todo, dar gloria a Dios, ¿verdad? Y en este tiempo las iglesias tenían paz. En aquellos lugares a donde había llegado, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, era el encargo que el Señor dio a los discípulos. Y aquí nos habla de esas 3 regiones: Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias eran edificadas. Y esta es una necesidad de toda iglesia, ser edificada. Es una necesidad a nivel personal. Como el hermano ha dicho, la iglesia somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y tenemos necesidad a nivel personal también de ser edificados en la fe. Recordamos aquel versículo en Primera de Pedro que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y nos da la idea de esa casa espiritual que el Señor está levantando. ¿Cuál es? La iglesia. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y el Señor está edificando su iglesia.
Y cada creyente, como parte de la Iglesia, tenemos necesidad de ser edificados. ¿Y cómo eran edificadas? Nos dice, andando en el temor del Señor. ¿Y cuán importante es el temor del Señor? En Proverbios nos dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto nos habla de santidad, que es algo tan importante en la vida de todo cristiano. Debemos de tener la misma perspectiva de Dios en cuanto al pecado y mantenernos tan alejados de Él como podamos. Es curioso cuando hablamos, por ejemplo, de la omnipotencia de Dios. Cantamos ese corito, no hay imposible para Dios. No ponemos límite a la omnipotencia de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Es todopoderoso, omnipotente. Bueno, si trasladamos ese concepto a la santidad, ¿cómo de santo es Dios? Nos dice la Escritura 3 veces santo. ¿Es 3 veces santo o es infinitamente santo? Dios es tan santo como omnipotente. Y es interesante que podamos pensar en estas cosas porque nos gozamos y meditamos en la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, puede hacer todo. Pues Dios es todo santo, completamente santo. Y digo esto porque para que podamos ver, para que podamos en una balanza la omnipotencia y la santidad. Y Dios es tan omnipotente como santo. Y esto nos puede ayudar a ver cómo el Señor quiere que nosotros seamos. Dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo de santo es Dios? Infinitamente santo. En Él no hay ni una mota de pecado. Y nosotros a veces tomamos la santidad un poco a la ligera. Pensamos que, bueno, pues tampoco soy tan malo. Pero no es cuestión de que no seas tan malo. Es cuestión de que cada día andemos más en santidad. Seamos más como el Señor Jesucristo. Y más apartado del pecado. Tengamos una perspectiva correcta del pecado. Como hijos del Señor. Dice, andando, eran edificadas andando en el temor de Dios. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí nos hablan de crecer, de aumentar, de crecer con fuerza por medio del Espíritu Santo. Y nosotros, 2000 años después de que se escribió estas palabras, tenemos la misma necesidad. Como iglesia y a nivel personal. De ser edificados, de andar en el temor del Señor y de crecer fortalecidos por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz en aquel tiempo, por toda Judea, Galilea y Samaria, y la aprovechaban para crecer espiritualmente, para ser fortalecidos espiritualmente. En el versículo 32, que es el que vamos a empezar a tratar hoy, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Muy bien, Pedro recordamos que era como un pilar en la iglesia en Jerusalén. Cuando fueron esparcidos los creyentes en Jerusalén por causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Pedro permaneció junto con los apóstoles en Jerusalén. Era el centro, era el núcleo de la iglesia del Señor. Pero su ministerio no se limitó solamente a Jerusalén. También tuvo un ministerio itinerante. Quizás no sabemos tanto de él como por ejemplo del apóstol Pablo, que hablamos de sus viajes misioneros y que fue a tal ciudad, hizo tal cosa, pero sin duda los apóstoles del Señor también tuvieron ese ministerio itinerante. A Pedro lo vimos en el capítulo 8 cuando fue a Samaria, ¿recordáis? Felipe predicó en Samaria el Evangelio, muchos samaritanos creyeron en el Señor y Felipe y Juan, apóstoles del Señor, fueron a Samaria a ver qué es lo que pasaba. Ellos salieron de Jerusalén y fueron a Samaria y fue por medio de ellos que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. En esta ocasión lo vemos haciendo un viaje por todas aquellas regiones, Pedro visitando a todos. ¿A todos qué? Pues a los grupos de hermanos que había. ¿En dónde? En Judea, en Samaria, en Galilea, visitando a todos. Nos dice que vino también a los santos que habitaban en Lida. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, no nos dice todas las ciudades donde estuvo, pero nos remarca algunas más importantes y donde sucedieron hechos significativos. Y uno de ellos es Lida, esta ciudad de Lida, que aquí, como veis en el mapa, lo he puesto aquí, Lida, Jerusalén, está aquí. Esta rayita es Jerusalén
y fue a Lida. Está a unos 50 kilómetros al noroeste, o sea, tuvo un buen paseo, ¿verdad?, para llegar a Lida. Y lo vemos trayendo sin lugar a duda mensaje de confirmar a los hermanos en la fe. Las palabras de Pedro, en cierto sentido, tenían un valor especial por el hecho de que había andado con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Podríamos decir, no es de segunda mano que escuchamos, o de tercera mano, no es de alguno de los discípulos de los apóstoles, no, era un discípulo del Señor, Pedro, que cuando Jesús empezó su ministerio, lo llamó, ¿verdad? Pedro, sígueme, y dice que dejando las redes le siguieron. Vivió con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Lo que Pedro decía era como recibir un testimonio de primera mano. Yo creo que los hermanos, las diferentes iglesias donde iban, los diferentes grupos, atenderían, escucharían. Ellos no podían, quizás no habían visto nunca a Jesús, sabían de Jesús acerca o por medio de lo que otros les habían dicho, y cuando Pedro hablaba, yo creo que los hermanos atendían. ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y poco a poco ellos iban aprendiendo de qué es lo que Jesús hizo y lo que Jesús predicó y enseñó a los discípulos. En estos versículos, los últimos versículos del capítulo 9 de Hechos, nos habla de dos ciudades, Lida y Jope, que es lo que vamos a ver hoy, y luego en el capítulo 10 del libro de los Hechos nos habla de Cesarea, y vemos las tres ciudades, pues Lida, Jope, que está como a 16 kilómetros de distancia, Lida de Jope, y Jope hasta Cesarea, que está aquí, que lo veremos en el capítulo 10. Es la ruta que nos marca aquí Lucas que hizo el apóstol Pedro. Lida es el nombre griego de una ciudad que está a 50, ya lo he dicho, 50 kilómetros de Jerusalén y a 14 kilómetros del mar Mediterráneo, y estaba situada en la llanura de Sarón. Y recordáis ese pasaje, ¿verdad?, cuando el libro de Cantares, Salomón menciona la rosa de Sarón, ¿verdad?, la rosa de Sarón, y es como la flor más bella de aquel lugar. Era una llanura fértil. Yo me puedo imaginar por la descripción que hacen algunos comentaristas, igual algunos que habéis estado por allí lo conocéis, pero una llanura, pues como si fuera la Ampurdá, ¿no? Cuando te acercas por Figueras ves toda la tierra llana y después llega al mar, ¿no? Yo me imagino que sería algo así, una tierra fértil de cultivo y donde había pues muchas personas que habitaban en aquella región. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Lida aparece con el nombre hebreo de Lot, que es el nombre que tiene actualmente. Es una ciudad de unos 70.000 habitantes y es la ciudad más próxima al aeropuerto internacional de Ben Gurión. Así que si habéis aterrizado en Israel, en el aeropuerto de Ben Gurión, habéis estado cerquita de la ciudad de Lot o de Lida. Dice que vino también a los santos que habitaban en Lida. Pedro llegó a aquella ciudad con el propósito de confirmar a los hermanos en la fe y de contribuir a su crecimiento espiritual. ¿Cuándo y cómo llegó el Evangelio a Lida? Podemos preguntarnos. Porque cuando Pedro llegó ya habían hermanos allí. ¿Cuándo y cómo? ¿Verdad? No lo podemos saber a ciencia cierta. Podemos pensar en varias cosas que pudieron contribuir. Una de ellas es que quizás cuando el Señor envió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, pues había también personas, judíos, que habían de Lida, que habían subido a Jerusalén. Y quizás algunos creyeron y después regresaron a Lida, ya con el Evangelio, habiendo creído en el Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo. Podría ser una posibilidad. Otra posibilidad es cuando Felipe, recordáis, que fue y predicó en Samaria y el Señor le dijo: ve a el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto aproximadamente. Veis, aquí está Jerusalén, Samaria está aquí, y el Señor lo envía a encontrarse con el etíope eunuco. ¿Veis aquí Gaza? Pues en el camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, estaba por aquí Felipe, y después de bautizar a Felipe, nos dice que el Espíritu Santo después de bautizar al eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto, que sería esta ciudad, y fue visitando todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, ¿pasó Felipe también por Lida? Pues no lo sabemos, pero podría ser, ¿verdad? Iba por las ciudades
predicando el Evangelio, de Azoto hasta Cesarea. Y otra posibilidad es que también creyentes que habían salido de Jerusalén con motivo de la persecución hubiesen llegado a esta ciudad, a Lida, con el Evangelio, y se hubiesen establecido allí. Quizás Pedro fue a Lida porque sabía que había hermanos que habían huido de Jerusalén y estaban en Lida, y había un núcleo allí de hermanos. Puede ser alguna de esas posibilidades, pueden ser todas las posibilidades, no lo sabemos, pero el Evangelio ya había llegado a aquella ciudad y Pedro fue a visitar a los hermanos. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Muy bien. Vemos aquí a Eneas. Eneas es la única ocasión que aparece en la Biblia. El nombre de Eneas no aparece nada más que aquí. Es un nombre curioso porque proviene de la mitología grecorromana, el nombre de Eneas. Claro, si dices no era gentil, porque los gentiles todavía no habían sido incluidos, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, hasta el capítulo 10 con Cornelio, por lo tanto era judío. Y es interesante, un judío que tenga un nombre de la cultura grecorromana. Bueno, lo dejamos ahí. Nos dice que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Las personas que no podían trabajar estaban abocadas a la mendicidad. No podían trabajar y estaban abocadas a la mendicidad, a pedir. Y posiblemente muchas personas conocían a este Eneas, 8 años paralítico. 8 años, podemos decir, son muy largos, podemos decir, son muy cortos, pasan muy rápido. 8 años paralítico, me suena a mí que sería muy largo, ¿verdad?, para este Eneas, 8 años sin poder andar, paralítico en cama. Pedro lo vio y fue movido a misericordia, y el Señor le dirigió para la sanidad de aquel hombre. Yo no creo que Pedro fuera al tuntún, como el que va con la varita mágica haciendo milagros y sanando a este, y ahora sano al otro, y ahora hago esto. No, yo creo que Pedro era dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces, de alguna forma, fue movido a misericordia y el Señor lo dirigió por medio del Espíritu Santo para que interviniese en la sanidad de Eneas. Seguramente Pedro recordó aquel otro cojo de nacimiento, recordáis que vimos en el capítulo 4, en Jerusalén, en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, que estaba allí pidiendo. Seguramente recordó también, allí le dijo, levántate, ¿verdad? Levántate y anda. Y quizás vino a su mente ese pensamiento en esa otra ocasión. En el versículo 34 leemos, y le dijo Pedro, Eneas, y ahora fijaros lo que dice, Jesucristo te sana. Eneas, no soy yo. No soy yo. En el capítulo 4, cuando se sorprendieron la multitud de aquel cojo que se levantó, aquel cojo de nacimiento que hacía 40 años que estaba allí, decía, ¿por qué os sorprendéis? Como si por nosotros hubiera sido hecho este milagro. No, no es por nosotros. Da gloria a Dios. Y aquí le dice, Eneas, Jesucristo te sana. No soy yo, Pedro, es Jesucristo. Dice, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Le llamó por nombre, Eneas. Alguien había hablado. No tenemos constancia de que fuera creyente, así como más adelante Tabita nos dice que era discípula del Señor. Aquí Eneas no nos dice si era creyente o no era creyente, pero lo conocía por nombre y sabía cuánto tiempo había estado con su parálisis. Le llama por nombre y le dice quién es el que le sanaba, que no era él, sino Cristo Jesús. El Señor quiso sanarle. Y le dijo, levántate. Es una palabra imperativa. No le dijo, prueba a levantarte. O te doy la mano, yo te ayudo y te ayudo a que te levantes. No, levántate. Ahora, podemos imaginar o pensar por un momento, ¿quién a una persona que lleva 8 años paralítico le puede decir, levántate? Dándole una orden, levántate. Está imposibilitado, ¿verdad? Pero es Jesucristo el que te sana. Y de alguna forma el Señor confirmó a Pedro. El Pedro fue el canal que el Señor usó para la sanidad de este hombre, de Eneas.
¿Y por qué pudo decirle esa orden, levántate? Porque era Jesucristo quien le sanaba. Y había esa confianza, esa fe, esa seguridad de que el Señor lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Y no solo levántate, sino también haz tu cama, ¿verdad? En aquel tiempo se acostaban como en unas esterillas y tenían pues que recógelas. No era como tenemos el concepto hoy nuestras camas que siempre hechas, o sea, no era, tú la recoges, la plegas, haz tu cama. La sanidad que el Señor le concedía le iba a permitir hacer las cosas cotidianas de la vida. Ahora ya no tendría que mendigar, sino que podría trabajar para su sustento. Eneas recibió la sanidad física y a bien seguro la vida espiritual por medio de la fe en Cristo. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esto fue un testimonio, ¿verdad? La ciudad de Lida y la región de Sarón, es esa llanura fértil que he comentado, ¿verdad? Escucharon, fueron impresionados por tal milagro. Se iría corriendo la voz, ¿verdad? Cuando algo sucede o sucedía en un pueblo, hoy tenemos las noticias, ¿no? Que son los voceros, los que proclaman las buenas y las malas, generalmente las malas noticias. Pero en aquel tiempo, pues los pueblos iban corriéndose la voz y fue algo notorio en Lida y por toda la región se fue extendiendo esa noticia de que Pedro había sanado por medio del Señor, o el Señor había sanado, mejor dicho, por medio de Pedro, a un paralítico. Dice, fueron impresionados, dice, y los cuales se convirtieron al Señor. Pedro siempre aprovechaba los milagros para la predicación del Evangelio. Y como le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, también le diría a todos los demás, fue Jesucristo quien le sanó. Yo no creo que él recabase ni un poquito de gloria para él. La gloria era del Señor. No son los milagros los que salvan, es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Los milagros nunca son un fin en sí mismos, sino un medio para la predicación del Evangelio. Era una confirmación de que el mensaje que estaban predicando provenía de Dios. Y Dios les concedió en aquel tiempo el obrar milagros. Pero los milagros no eran un fin en sí mismo. El fin no solamente era que Eneas fuera restaurado a la salud, sino que muchos conocieran al Señor, que Pedro anunciaba. La predicación del Evangelio. Pero Pedro no pudo participar mucho de aquella fiesta, podríamos decir. El Señor tenía más trabajo para él. Y entonces es cuando entramos en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Muy bien, aquí nos habla que en Jope había una mujer que rebosaba de misericordia y de amor al prójimo. Rebosaba de misericordia y de amor al prójimo. Amor que sin duda provenía de su amor por Dios. Nos dice que era discípula del Señor, como lo ha de ser todo creyente, ¿verdad? Todo creyente es un discípulo. Y un discípulo es aquel que aprende del Maestro. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor somos discípulos. Estamos en un aprendizaje constante y continuo del Señor por medio de las Escrituras. Podemos preguntarnos, ¿y qué tipo de discípulo soy? ¿Soy un tipo de discípulo aplicado? De aquellos que van, ¿verdad? Como los que van a la universidad o tienen sus estudios, son los que se sientan en las primeras filas, aquellos que se aplican y aquellos que prestan atención, o aquellos que no le dan gran importancia, ¿verdad?, a los estudios. Aquellos que van, sobre todo los universitarios, se ve que lo pueden hacer bastante. No, hoy no voy a clase, porque lo que van a hacer ya lo sé, pues ya, ¿verdad?, se van saltando las clases y tal. ¿Qué tipo de discípulo soy? De lo que realmente desea aprender del Señor y vamos cada día a este libro sagrado para ver lo que el Señor nos quiere enseñar. O con que lo escuchemos una vez por semana tenemos bastante.
Es para meditar, ¿no? Tabita era una discípula del Señor. Y no solo una discípula, podríamos decir, nominal, sino alguien que realmente vivía el Evangelio. Abundaba, fijaros cómo lo expresa, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba, no es que lo hacía una vez, sino que abundaba. Su corazón rebosaba de amor al prójimo. Tabita nos dice que es su nombre hebreo y traducido en griego es Dorcas y significa gacela. Tabita, Dorcas, es hebreo, griego y significa gacela. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Es curioso Lucas, ¿verdad?, que escribió, el médico. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo resume bien brevemente. En aquellos días se enfermó y murió. Después de morir, la lavaron y la pusieron en una sala. No era una muerte ficticia, era una muerte real. Estaban haciendo todo el ritual del funeral. La lavaron y la pusieron en una sala. El Señor siempre obra de la mejor manera, aunque nosotros no lo veamos en el mismo momento. ¿Por qué aquella mujer llena de tan buenos frutos se enfermó y murió? ¿Por qué? Y podemos preguntarnos muchas veces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que pasarle esto a tal persona? ¿Por qué no le puede pasar a aquel criminal o a aquel ladrón o a aquel... ¿verdad? ¿Y por qué? Podría haber muerto cualquier persona o un discípulo, bueno, podríamos decir del montón, ¿vale? Discípulo, bueno, de aquellos... No. El Señor permitió que sucediera esto a Tabita, una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas, porque tenía un propósito. Y el propósito, podemos responder sin equivocarnos, es que iba a ser algo para la gloria de Dios. Dios iba a ser glorificado por medio de la muerte de Tabita. ¿Cómo puedes decir eso? Porque lo vemos en las Escrituras. Dios iba a ser glorificado por medio de la muerte de Tabita, de una de sus discípulas. En Israel se tenía la idea de que la salud era una bendición por la obediencia y la enfermedad señal de desobediencia. Y de ahí lo que vemos en el libro de Job, ¿verdad? Y los amigos de Job constantemente, tú has pecado contra Dios, por eso ha venido esto contra ti, porque hay pecado en tu vida. Y vemos como Job conservó, guardó su integridad hasta el final, ¿verdad? Hasta que el Señor lo liberó de la enfermedad y lo bendijo, e incluso tuvo que interceder por sus amigos. Tuvo que orar por ellos, porque habían estado acusándoles día y noche constantemente. Y había ese concepto, ¿no? Uno que prospera, pues es bendecido. Bueno, podemos decir sí, en cierta forma. Y uno que enferma o que le va mal es que desobedece. Podemos decir sí, en cierta forma, pero no necesariamente, ¿verdad? Para el Señor las cosas, dicen, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y a veces las cosas no cuadran. A veces nosotros lo que es lógico no cuadra con los planes de Dios. Y lo que tenemos que hacer es amoldarnos y decir, pues es cierto, ¿verdad? El Señor está en lo correcto y yo soy el que está equivocado. Porque sus caminos son más altos que los míos y sus pensamientos más altos que los míos también. En Oriente, cuando alguien moría, se oía un lamento, como una especie de chillido y un cierto alboroto. Y todo el vecindario sabía que alguien había muerto. Hoy en nuestra sociedad se reparten las esquelas, ¿verdad? Van por los buzones, te reparten las esquelas y tú ves una y dices, mira, alguien que ha pasado a la eternidad, ¿verdad? Antiguamente lo que se hacía era ese lamento, ese chillido, esa especie de chillido y ese alboroto. Podemos recordar cuando Jesús resucitó también a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Lo vemos en el capítulo 5 del libro de Marcos, ¿verdad? Que Jairo tenía a su hija, 12 años tenía esta jovencita,
muy enferma, agonizante, y cuando Jesús iba le salió aquella mujer que padecía flujo de sangre y parece que le entretuvo, ¿verdad? Y Jairo estaría preocupado, el Señor, mi hija está en los últimos momentos de vida y el Señor no viene y se entretiene, pero bueno, al final vinieron unos siervos y le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y por qué se detuvo el Señor? A ver, la mujer que tenía flujo de sangre podía haber dicho, espérate, primero voy a cuidarme de la hija de Jairo y después vengo a solucionar tu problema. No. Es como que el Señor dijo, bueno, deja que todo acontezca como tiene que ser. Y permitió que la hija de Jairo muriese. Nos dice en Marcos, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y subrayo esto, el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho por la jovencita esta de 12 años. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Evidentemente ellos habían visto, ¿verdad?, que la niña había muerto. Pero lo que quiero subrayar de este pasaje es el alboroto que se formaba en los funerales en Oriente en aquel tiempo. El Señor es curioso también lo que le dijo a Jairo. Cuando le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Me llamó la atención estas palabras de Jesús, no temas, cree solamente. Esto el Señor se lo dijo a alguien que había experimentado, pues que su hija había fallecido con 12 años. Y le dice, no temas, cree solamente. Y estas palabras no las podemos apropiar nosotros. Ante la muerte podemos escuchar las mismas palabras del Señor. No temas, cree solamente. ¿Verdad? La fe en el Señor. Pero nos da una idea de ese alboroto que se formaba en Oriente en los días del Nuevo Testamento. Las expresiones externas del dolor interno eran manifiestas. Se vestían de sacos de cilicio, se rasgaban las vestiduras, se golpeaban el pecho como señal de tristeza y las lágrimas fluían en abundancia. Para hacernos una idea, sería algo así como un funeral gitano. Si lo ponemos en nuestra sociedad, ¿habéis visto algún funeral gitano? ¡Qué jaleo!, ¿verdad? ¡Qué jaleo! ¡Qué llanto! ¡Qué desmayos por aquí, desmayos por allá! Y la gente llorando. Supongo que exteriorizan de esa forma pues el dolor interno del corazón, ¿verdad? Es para hacernos una idea, ¿no? Porque en nuestra sociedad pues todo se lleva como todo muy suave, ¿verdad? Todo muy suave. No hay esas expresiones de dolor tan intensas como se vivían en aquellos años. La costumbre judía hacia el cuerpo del difunto, lo vemos en los ejemplos de Lázaro y de Jesús mismo. Eran envueltos en lienzos con especias aromáticas cuando era posible económicamente. No todo el mundo tenía posibilidad de comprar especias aromáticas, ¿verdad? Con Jesús lo hicieron Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Lo envolvían en lienzos y con especias aromáticas y lo sepultaban en el mismo día. De ahí la urgencia con la que vinieron aquellos discípulos a buscar a Jesús. Lo hemos visto en el versículo 38, volvamos a leer ahora. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, unos 16 kilómetros, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Muy bien, Pedro sanó a Eneas en Lida, lo escucharon toda la región de Sarón, que también estaba por aquella, ahora no tenemos el mapa, también estaba allí cerca, Jope, ¿verdad? Y seguramente sabían los discípulos que Pedro está en Lida. Pedro está en Lida. Pedro está a 16 kilómetros de aquí. Y por eso no dudaron los discípulos enviar a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir con nosotros, no tardes. Algunos comentaristas dicen que 16 kilómetros, dice 2 horas y media. Yo pensaba, digo, igual tienen que andar muy deprisa, ¿no? 16 kilómetros, 2 horas y media. Yo pongo 4 horas, 4 kilómetros por hora, dice, bueno. Así que los discípulos hicieron 4 horas de camino para llamar a Pedro. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos.
y 4 horas de vuelta. O sea, estos 2 discípulos se dieron una buena caminata, ¿verdad? 4 horas para allí, 4 horas para aquí, para poder avisar a Pedro. No le pudieron enviar un WhatsApp, ¿verdad? Hoy día le enviamos un WhatsApp. Pedro, pásate por aquí cuando puedas, ¿no? O esa comunicación rápida, un correo electrónico. No. Tenían que ir caminando, porque eran los medios que disponían para avisar a Pedro. Es posible que aquellos que enviaron a llamar a Pedro abrigaban alguna esperanza en aquel que resucitó de los muertos y de quien Pedro era apóstol. Bueno, si Tabita ya ha fallecido, ya la han lavado, ya la han puesto en una sala, ¿para qué vas a llamar a Pedro? ¿Para que dirija el funeral? Bien. Pedro puede venir. Yo me pregunto, ¿qué iría pensando Pedro por el camino, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Iría pensando, él había salido de una fiesta. La fiesta era en Lida, donde Eneas había sido sanado y donde muchos creyeron en el Señor, y él estaba disfrutando de aquel tiempo espiritualmente, y ahora le llaman a un funeral. Vaya, ¿verdad? Qué contraste. Y él por el camino iría pensando, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y yo qué voy a...? Bueno, estos son mis pensamientos, ¿no? Seguramente el Espíritu Santo del Señor estaba dirigiendo al apóstol. Ahora Pedro ves aquí, ahora Pedro ves allá. Luego más adelante veremos cómo Pedro, el Señor lo saca de Jope, que él también estaba muy bien en Jope, pero lo saca de Jope y lo lleva a Cesarea. Y también de una forma similar, que vienen a buscarle los siervos de Cornelio, eso lo veremos en el capítulo 10. Pero vemos cómo el Señor va dirigiendo a su siervo, ¿verdad? A Pedro. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaban con ellas. De ahí, después de leer este versículo, pues me vino esta frase, ¿no? Tabita, una mujer amada. Era una mujer amada. Fíjate todo lo que esta mujer hacía. Hemos dicho que Pedro no demoró, fue con ellos, estuvo dispuesto a ir rápidamente, y las viudas le mostraron las labores que Dorcas les hacía, túnicas y vestidos. Fijaros que habla de las viudas. En aquel tiempo, de nuevo recordar que las viudas no tenían la paga de viudedad que hay en nuestra sociedad o en nuestro tiempo. La viuda quedaba desamparada si no tenía familiares que se cuidaran de ella. Y en cierta forma, Dorcas o Tabita había cogido un ministerio especialmente dirigido a las viudas, especialmente dirigido a las personas más necesitadas, más desprotegidas, más desfavorecidas. Y las viudas, dice, las viudas rodearon a Pedro, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Imagínate, Pedro allí, ¿verdad? En la misma sala donde estaba Tabita ya, enseñándole, a lo mejor algunas de ellas iban vestidas con, mira, este vestido me lo hizo ella, fíjate esta túnica que hacía, mostrándole las buenas obras de esta mujer, una mujer a la que amaban, a la que apreciaban. Dorcas mostraba su amor para aquellas viudas con la aguja en la mano. Ella cosía para aquellas mujeres necesitadas. A veces pensamos, ¿y yo qué puedo hacer para el Señor? ¿Y yo qué puedo hacer para el Señor? Y a veces tenemos que pensar, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés, recordáis? Cuando lo envió a Egipto. Señor, ¿cómo voy a ir yo a Egipto delante de Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo porque Dios me ha dicho? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés. Le dijo, tengo una vara, échala al suelo, y se convirtió en una culebra, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Tabita en su mano? Una aguja para coser. Algunos decían que tenían el don de la costura. No creo que sea un don, el don de la costura, el talento de la costura, ¿verdad? Pero sí había puesto lo que tenía en su mano al servicio del Señor para el beneficio de otras personas. Ella estaba mostrando el amor
hacia las viudas con una aguja. ¿Cómo puede ser esto? Entonces tenemos que pensar nosotros, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Con qué puedo mostrar el amor de Dios hacia otras personas? Pues es bueno que usemos aquello que tenemos en nuestras manos. Si tienes una vara, usa la vara. Si tienes una aguja, usa la aguja. Si tienes alguna otra cosa, usa lo que tengas para servir al Señor, para demostrar el amor de Dios a otras personas. ¿Qué es lo que hizo Tabita? Versículo 40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Muy bien, antes hemos dicho una mujer amada, y aquí he puesto una mujer que ha amado, ¿verdad? Una mujer que ha amado. Y vemos que Pedro, ¿qué es lo que hizo? Entonces, sacando a todos, eso es lo primero que hizo, sacar a todos. Todo este alboroto que hay aquí, fuera. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue a sanar a la hija de Jairo, donde había también otro alboroto? Dice, sacó fuera, echando, dice, a todos. Solamente se quedaron los padres de la jovencita y los que iban con él, esto es Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo estuvo cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Pedro, y Jacobo también, pero Pedro estuvo cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y hizo lo mismo, sacando a todos. Podía haber sido un momento donde él se llevara toda la gloria, no tenía ningún interés en la gloria de los hombres, sacando a todos. Dice, Pedro se puso de rodillas y oró volviéndose al cuerpo. Y le dijo, Tabita, levántate. ¿Y qué es lo que pasó? Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es curioso, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, le dijo, Talita cumi. ¿Recordáis aquellas palabras? Talita cumi, que significa niña, levántate. Aquí Pedro dijo, Tabita, el nombre, Tabita, ¿verdad? Levántate. Es simplemente algo curioso, ¿no? Pero Pedro de alguna manera sintió la guía del Señor para orar, para que aquella mujer fuese restaurada a la vida, y el Señor se lo concedió. Dice el versículo 41, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. A buen seguro cambió aquel jaleo, aquel lamento, aquel duelo, cambió en una fiesta, podríamos decir. ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La gracia de Dios es la que trae vida. Y no solamente una vida temporal, sino una vida eterna, ¿verdad? La gracia de Dios. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Veis? Lo mismo que hemos mencionado antes. En Lida, Eneas, aquel paralítico, fue restaurado y muchos se convirtieron al Señor. Muchos vieron por medio de la predicación y cómo Dios obraba, creyeron en el Señor. Y aquí vemos exactamente el mismo patrón. Vemos, esto fue notorio en toda Jope, ¿verdad? En aquella ciudad, y muchos creyeron en el Señor. Versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. En Jope nos dice que Pedro se quedó por bastante tiempo, y podemos pensar que enseñando a los discípulos del Señor. El hecho de que se hospedase en casa de un curtidor también es un hecho curioso, porque era considerado por los fariseos un trabajo inmundo. Estaban trabajando con cuerpos de animales muertos, ¿verdad? Y es curioso que allí se quedase Pedro. En la antigüedad la operación de curtir se realizaba de modo similar como se hace hoy día en ciertos lugares de Oriente Medio.
Y el proceso es remojan la piel para que con una solución de cal para que se afloje el pelo y la carne. Y después tienen que quitarle, que es lo que están haciendo los del dibujo ponen la piel aquí y le están quitando el pelo por un lado y la carne por el otro. Y después curten la piel con un licor hecho de zumaque, que dice que es corteza de roble u otras clases de plantas. O sea, era un trabajo pues laborioso. ¿Qué requería? Requería mucha agua. Y entonces Simón, el curtidor, vivía junto al mar. Eso nos lo dice en el capítulo 10, ya lo veremos. Pero dice que se quedó muchos días en casa de Simón, el curtidor, que vivía junto al mar Mediterráneo, porque necesitaba por su trabajo mucho agua. Allí permaneció Pedro hasta que el Señor lo envió a Cesarea. En estos versículos parece que el principal, esto que hemos estado considerando, el principal protagonista sea Pedro, ¿verdad? Parece que sea Pedro hizo esto, fue a Lida y sanó a Eneas, fue a Jope y resucitó a Dorcas, Tabita. A mí me gustaría resaltar en esta mañana el testimonio de vida de Tabita, que sin decir ni una palabra nos da una lección magistral de un amor cristiano. Es posible que no fuera una mujer muy culta, pero era una mujer con mucho amor. Y el Señor ha tenido a bien dejarnos ese testimonio acerca de esta mujer por algún motivo. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, recordáis lo que él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y lo mismo podemos decir con la sanidad de Eneas y la resurrección de Tabita. Dos milagros que resultaron ser para la gloria de Dios. Dios fue glorificado. A través, podemos verlo, ¿no? Podemos ver toda la imagen, a través de todas estas dos personas, como el Señor obró de forma de que la gloria era para Él. Se extendió el mensaje del Evangelio, fue propagada por toda aquella región. Y el Señor, nos dice la Escritura, añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, veremos cómo el Señor saca a Pedro de nuevo de esa ciudad de Jope y lo lleva a Cesarea, para llevar el Evangelio a ¿quién? Cornelio y su familia. Pues lo dejamos aquí en esta mañana. Gracias y que el Señor los bendiga.